Desde la Unión de Consumidores de Aragón pues nos tienen muy alerta ante posibles estafas que están ocurriendo, pues para darnos consejos, para prevenir, para no caer en bulos, y es el caso de hoy porque vamos a hablar de una nueva alerta que habla de una presunta estafa aquí en Zaragoza a antiguos clientes de Círculo de Lectores. Seguro que para muchos, sobre todo jóvenes, le suena muy de lejos Círculo de Lectores, pero todavía tiene clientes y pues parece que las estafas se suelen cebar un poquito con ellos. Está con nosotros el presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, José Ángel Oliván. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues parece que otra vez volvemos a hablar de Círculo de Lectores. Sí, esta es un engaño que ya se difundió hace unos meses, pero que va siendo un poco, va surgiendo de vez en cuando, ¿no? Uh-huh. Básicamente se trata de que el Círculo de Lectores es una empresa que ha desaparecido, entró en un concurso de acreedores, cerró, y alguien, no sabemos cómo, y esa es una cuestión que evidentemente hemos denunciado a las autoridades, alguien se ha hecho con la base de datos de los clientes. Uh-huh. Entonces, llaman a antiguos clientes del Círculo de Lectores, les dicen que la empresa cerró, pero que como cerró les quedan puntos porque hay que recordar que un poco el sistema de funcionamiento de esta empresa era que tú ibas pagando todos los meses una cantidad y después ibas canjeando el dinero que tenías o el fondo que tenías, ibas canjeando por libros, ¿no? O entonces, que lo que te dicen es que queda dinero ahí todavía, y que te van a mandar te van a llevar a casa un regalo, en fin, algo para compensarlo y ya está. Bueno, esa es la manera de conseguir que les abras la puerta. Uh-huh. Y una vez les has abierto la puerta, te has sentado con ellos, con el supuesto regalo que te están trayendo, que no es nada en realidad, y es una tontería. Y a partir de ahí intentan venderte otras cosas, ¿no? Es decir, son comerciales de otras empresas que lo que van a intentar es vender libros, artículos del hogar, en fin, uh-huh. Cosas de ese estilo. Con la peculiaridad y la particularidad de que como tienen la base de datos sí. del Círculo de Lectores, tienen hasta tu número de cuenta en muchas ocasiones. Entonces, nosotros hemos denunciado esta situación a las autoridades porque entendemos que hay seguramente una vulneración de la protección de datos. Alguien está teniendo unos datos que no debería tener y por lo tanto estaríamos ante un delito. Nosotros la recomendación que hacemos en esta ocasión evidentemente es hacer mi caso y en todo caso por teléfono cuando se ponen en primer lugar en contacto con nosotros, advertirles que no tienen autorización para utilizar nuestros datos y que los borren inmediatamente y que no vuelvan a utilizarlos o les denunciaremos a las autoridades. Porque uh-huh. ya esa utilización de los datos por sí misma ya es un delito. Pero es que además viene después el engaño, ¿no? Es la manera de entrar en nuestra casa y vendernos otros productos que no hubiéramos necesitado. Es volver a la vieja dinámica de las visitas a domicilio, sí. que afortunadamente conseguimos que desaparecieran, pero que a través de este subterfugio, intentan de nuevo volver a entrar. Sobre todo destacar, como bien ha dicho el señor Oliván al principio de esta entrevista, que Círculo de Lectores cerró sus puertas ya hace unos años. Sí, entonces, que eso también que sea conocido por todo. Exacto, quiero decir que no sabemos quién no sabemos quién posee esa base de datos y por qué la posee. Es una realidad que nos parece muy preocupante y que las autoridades espero que estén investigando para castigar el delito adecuadamente. Es decir, esa utilización es absolutamente no solamente fraudulenta sino delictiva. Uh-huh. Utilizar una base de datos sin autorización, porque los clientes del Círculo de Lectores nunca autorizaron a que sus datos se pudieran trasladar a otras empresas o que se pudieran utilizar con otros fines que no fueran estrictamente uh-huh. los de la relación con el Círculo de Lectores. Hay que recordar que entonces no existía la ley de protección de datos o era una ley muy poco efectiva. Y en general este tipo de cláusulas con las que tan acostumbrados estamos ahora de que se nos dice lo que tenemos a qué tenemos derecho y cuáles son
en fin, lo que se puede hacer con los datos que nosotros hemos facilitado. Esto antes no se hacía y ahora pues es cuando se vuelve a hacer. Pero estas personas no cumplen ninguno de los preceptos de la Ley de Protección de Datos. Si le parece, señor Oliván, recordamos también que, aunque es posible que ya tengan nuestros datos, pero que si no queremos recibir llamadas comerciales o publicidad, nos podemos apuntar a la lista Robinson. Sí, bueno, la lista Robinson, en principio ya, como sabemos, hay toda una serie de limitaciones para las llamadas, que ya van a ser cada vez más difíciles. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones, incluso aquellos que se han apuntado a la lista Robinson, digamos que han sido los primeros que después la han transgredido, porque cuando contratamos un servicio, normalmente, como decía antes, aparece una cláusula en la que dice: he leído y aceptado las condiciones de confidencialidad y de uso de datos de la empresa X, que sea. Y no nos lo leemos, lo cierto es que no lo hemos leído, lo aceptamos pero sin leerlo, marcamos la casillita de haberlo leído, o en algunos casos incluso firmamos contratos, incluso datos físicos, en los que hay una extensa letra pequeña que jamás leemos. Bueno, pues normalmente en esa letra pequeña y en esas condiciones que hemos aceptado sin leer, hemos aceptado que nuestros datos, que nos hagan llamadas comerciales. Y a veces esas llamadas comerciales no son solamente de la empresa con la que estamos contratando, es decir, si hemos contratado con X, la empresa X de telefonía, pues nos piden permiso para podernos hacer llamadas comerciales. Bueno, pues puede parecernos bien. Pero es que además normalmente añaden que también le van a ceder los datos para hacernos llamadas comerciales a empresas de su grupo. Y si no decimos nada, pues también lo estamos autorizando. Y en algunos casos ya les autorizamos a facilitar a otras empresas con fines comerciales nuestros datos. Es decir, les estamos autorizando a que les den nuestros datos a otras empresas para que nos llamen. Con lo cual estamos sorteando la lista Robinson simplemente por aceptar las condiciones que hemos firmado que hemos aceptado en un contrato, ¿no? Por lo tanto, es muy importante leernos esas condiciones. En muchas ocasiones, si hacen las cosas bien, nos van a permitir elegir esto quiero, esto no quiero, marcar lo que quiero y no quiero. No, si no decimos nada, va todo, va a ser la totalidad. Las páginas que hacen bien las cosas y las empresas que hacen bien las cosas ya nos van a permitir elegir entre autorizo todo, autorizo parte, no autorizo nada, es decir, que y si autorizo parte, que partes autorizo y que partes no autorizo, es decir, que esos son las que lo hacen bien. Las que lo hacen mal simplemente nos van a poner una casillita que diga autorizo, he leído y autorizo las condiciones de protección de datos y de comunicaciones de la empresa, ¿no? Entonces, conviene leérnoslo y, en el caso de que tengamos objeciones, ponerlas en cualquier caso. En cualquier caso, hayamos hecho lo que hayamos hecho, lo que nunca perdemos es el derecho de acceso, modificación, rectificación y eliminación de nuestros datos de una base de datos que consideramos que no debemos estar. Es decir, esos derechos, los derechos de acceso, siempre existen y, por lo tanto, nos llame quien nos llame, tenemos derecho a que nos digan qué datos tienen de nosotros, y si consideramos que no deben tenerlo, tenemos derecho a que lo eliminen de sus archivos, ¿no? O sea, ese derecho no lo perdemos, hayamos firmado o hayamos autorizado lo que hayamos autorizado. Pues si le parece, señor Oliván, hablando de estafas, quería comentar también una campaña de phishing en la que, en este caso, en vez de Círculo de Lectores, se suplanta a Policía Nacional y lo que se quiere es instalar un troyano diciendo que tenemos una citación. Sí, bueno, esto es el mecanismo siempre es el mismo. En el phishing el mecanismo siempre es el mismo. Se hacen pasar por algo que a nosotros nos puede resultar importante, ¿no? Ya sea una empresa de paquetería, ya sea la agencia tributaria, ya sea, en fin, una empresa de telefonía, una empresa de un banco. Si se hacen pasar por otro, y en este caso se hacen pasar por las fuerzas de seguridad, normalmente la Policía Nacional. En este caso hay de todo tipo hay algunos mensajes que son claramente falsos, en fin, falsos porque ni siquiera están bien redactados, ¿no?
Pero claro, cuando vemos un mensaje de la Policía Nacional, ya el cuerpo nos hace un vuelco, ¿no? Sí. O de la agencia tributaria. Bueno, todos esos mensajes son falsos. La policía no se pone en contacto con nosotros a través de correo electrónico, ni de un mensaje de SMS por teléfono, ni de un WhatsApp. Es decir, la policía se pone en contacto con nosotros con un señor que va de uniforme. O si tienen la oportunidad, nos llamarán por teléfono, en fin, para lo que sea. Uh-huh. Pero los juzgados ni la Policía Nacional se ponen en contacto con nosotros a través del correo electrónico. En cualquier caso, hay una pequeña comprobación que se puede hacer cuando recibimos cualquier tipo de estos mensajes que resulta interesante, ¿no? Si colocamos normalmente este tipo de mensajes llevan un enlace, dice pique aquí para acceder al no sé qué que le estamos enviando, ¿no? Uh-huh. Bueno, tú picas ahí y entonces cuando se descarga el troyano que entra en tu ordenador, te busca si tienes banca electrónica a través de la banca electrónica, pam, y te vacían las cuentas, ¿no? Ese es el objetivo. Bueno, si tú colocas el puntero del ratón, esta flechita que normalmente es una flechita o una mano con un dedo, en fin, tú pones el puntero encima de ese enlace sin picar, es decir, sin darle clic, sino simplemente situarlo encima, abajo a la izquierda, en la pantalla nos aparecerá la dirección a la que realmente nos envía. Sí. Si hacemos esta prueba en cualquiera de estos enlaces, o estos o cualquiera que veamos, si hacemos esto, colocar el puntero sin darle, ya digo, sin tocarlo, nada más, o sea, solamente situarnos encima. Aparecerá abajo de la pantalla, aparecerá la dirección a la que nos va a redireccionar. Y veremos que es una dirección que no tiene nada que ver con la policía. Ni con la policía, ni con el abogado, ni con la agencia tributaria, ni nada. Nombres raros, extraños, y por lo tanto eso ya, digamos que ya es una indicación de que es un phishing. Sí, en cualquier caso, digamos que la mejor solución siempre es borrarlos inmediatamente, tirarlos a la basura y vaciar la basura, es decir, quitarlos de nuestro ordenador, no abrirlos, si es posible ni siquiera abrirlos. Si vemos en nuestro menú del correo electrónico no de Policía Nacional directamente a la basura, no pasa nada, y si tenemos alguna duda, en fin, de la agencia tributaria o cualquier cosa de ese estilo, pues nos ponemos en contacto con nosotros, con ellos, por otro mecanismo y comprobamos si nos están enviando algo o no. Pero vamos, en cualquier caso, nunca lo harán por correo electrónico. De hacerlo siempre lo van a hacer por correo normal o, en el caso de la agencia tributaria, o, ya digo, si es la policía, pues bueno, un señor con uniforme, una señora con uniforme. Eso es, que siempre va a ser seguramente una carta certificada que vaya al cartero a tu casa, incluso en la que tengas que firmar, ¿no? Exactamente. O sea, eso es la agencia tributaria funciona así, porque si no, además el correo no tendría ningún valor desde el punto de vista administrativo. Por lo tanto, no es así como trabaja la agencia tributaria. Y en el caso de la policía tampoco es así como trabaja. Tampoco te manda un correo electrónico. La policía te manda a la policía. Vamos. De hecho, además, aquí en esta casa, ¿no?, que recibimos muchos correos electrónicos con información, es muchas veces alarmante la cantidad de correos electrónicos que puedes recibir que son falsos y que requieren que pinches, que te descargues algo que asusta, ¿no?, un poco. Sí. Bueno, hay ya sabe que tenemos normalmente en las cuentas de correo tenemos la posibilidad de determinados correos mandarlos al spam, ¿no? Pero es igual, siempre se inventan una cosa nueva. Hay que tener en cuenta que estos delincuentes, que además en muchos casos no son españoles, es decir, están operando desde tierras lejanas, ¿no? Sí. Ponen a trabajar a las máquinas, es decir, en realidad quien emite los han conseguido las direcciones de correo electrónico en algunas de estas pirateos que se consiguen o en algunos casos en algunas redes sociales tenemos ese nuestro nombre de usuario suele ser el correo electrónico y consiguen esos correos electrónicos, los meten en un ordenador y ese ordenador puede mandar millones de correos electrónicos en una hora, ¿no? Con lo cual ellos no tienen ningún trabajo, porque además todo está automatizado y es como el que echa una red al mar, ¿no? Echas la red y a ver lo que cae, ¿no? Pues es así como funciona. Por lo tanto, recibiremos miles y millones porque se producen millones de
correos de estas características cada hora, ¿no? Entonces, si alguien tiene, por lo que sea, conseguido nuestro correo electrónico, además, pues todos lo van a intentar de todas las maneras posibles, ¿no? Haciéndose pasar por todo lo que sea posible hacerse pasar. Por un banco, por la agencia tributaria, por la empresa de transportes, por Amazon, por el Corte Inglés, por los bancos, por cualquier cosa que puedan, la agencia de empleo, cualquier cosa que pueda hacernos que nosotros caigamos en la trampa. Por lo tanto, si no estamos esperando una comunicación concreta de alguien con el que habitualmente, o de una empresa o de un servicio con el que habitualmente nos cruzamos correos electrónicos, no hagamos ningún caso de ellos. Bueno, pues precaución, como siempre, ante todas estas posibles estafas, bien sea a puerta fría o por correo electrónico, y que... En el caso de que caigamos, si me permite un minuto nada más, en caso de que lo hayamos hecho sin darnos cuenta, pues lo que hay que hacer en primer lugar es desconectar de la red nuestro ordenador inmediatamente, es decir, apagarlo, pero no solamente apagarlo, sino antes de apagarlo, desconectarlo de la red wifi o de la red en la que estemos conectados, apagarlo y ponernos en contacto con la policía para darle información de lo que ocurre. Muchísimas gracias, como siempre, José Ángel Oliván, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros, un abrazo. Buenos días.